relacionado con el ritmo cardíaco, miocarditis, miocardiopatía, periparto, miocardiopatía por estrés o abuso de sustancias, básicamente cocaína. Entonces, resumiendo, tenemos tres tipos de alteraciones de la función ventricular: por enfermedad coronaria, por miocardiopatías o por sobrecarga de volumen. Ahora, esas tres llevan a la disfunción ventricular izquierda. Y en la disfunción ventricular izquierda, la respuesta es que hay vasoconstricción y activación humoral con alteración de las catecolaminas del sistema renina-angiotensina, arginina, vasopresina, endotelinas y neuropéptidos. Todas estas combinaciones dan disminución sanguínea del flujo sanguíneo en los órganos periféricos y remodelamiento tanto cardíaco como vascular. ¿Qué pasa a nivel del flujo sanguíneo? Al disminuir el flujo sanguíneo a órganos periféricos, es decir, que hay disminución a los músculos periféricos y al flujo sanguíneo renal, a nivel de los músculos se produce acidosis metabólica, lo que origina intolerancia al ejercicio. Y a nivel renal hay retención de agua y sodio, lo que origina edema y congestión. Por eso me van a escuchar muchas veces en los pacientes chocados o con insuficiencia cardíaca avanzada, que lo tienen que mover el trasplante, que hay que darle mucha importancia a la parte periférica, no tanto inotrópico, sino tratar de mejorar la parte periférica. ¿Qué pasa a nivel de remodelamiento cardíaco y vascular? Como ustedes saben, en el organismo humano, muy inteligente, hay sustancias que promueven la contracción y la proliferación y otras que se contraponen dando relajación y antiproliferación, es decir, proliferación negativa. Dentro de las sustancias que promueven la contracción tenemos el tromboxano A2, la angiotensina 2, la endotelina, el inhibidor del ECA, la disminución de las bradikininas, la disminución del óxido nítrico, que origina aumento de radicales libres y aumento de la óxido nítrico sintetasa. Los que promueven la relajación y la antiproliferación, básicamente, prostaciclinas y L-arginina. No los voy a volver loco con esto, pero el remodelamiento vascular lleva a una hipertrofia subintimal y a una hipertrofia del músculo liso, lo que aumenta más las resistencias vasculares, dando más isquemia miocárdica y mayor daño renal. Y por último veremos qué pasa con la disfunción ventricular izquierda. Tenemos un evento inicial que altera el músculo miocárdico y en un principio hay mecanismos adaptativos. Uno muy conocido, el más de grado, que es el mecanismo de Frank Starling. Los otros, que le nombré antes, activación neurohumoral, y todo eso lleva con el tiempo al remodelamiento ventricular. El mecanismo de Frank Starling, recontra conocido, es el incremento de la contractilidad para compensar la falla cardíaca hasta que claudica el estiramiento del músculo miocárdico y falla el ventrículo. De la activación neurohumoral hay diferentes sistemas que están involucrados en el mantenimiento de la homeostasis normal cardiovascular. Esto tenemos el sistema nervioso, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, las endotelinas y la vasopresina u hormona antidiurética. Repito, en el organismo siempre hay sustancias vasoconstrictoras y vasodilatadoras. Dentro de las vasoconstrictoras, que están muy aumentadas en la insuficiencia cardíaca, tenemos noripinefrina, angiotensina 1, aldosterona, endotelina, arginina, vasopresina y vasodilatadoras. Tenemos péptidos natriuréticos, bradikininas y el aumento del óxido nítrico. Si vemos el sistema neurohumoral que les nombré, las dos grandes sustancias que resumen todo son la angiotensina 2 y la norepinefrina. Esta sobreexpresión de estas sustancias con el tiempo llevan a hipertrofia tanto periférica como cardíaca, aumento de la apoptosis, que ahora lo vamos a ver, mayor isquemia, arritmias, remodelamiento y mayor fibrosis. Y esto ya lo sabemos desde el año 90 con el Valgef-2, que no importa la droga, ahí se les dosaba norepinefrina sanguínea a los pacientes, tanto placebo como droga, y se veía que en el grupo placebo, los pacientes que mayor norepinefrina tenían,
se morían dentro de los 54 meses, fíjense, casi el 100% de los pacientes. Por dos mecanismos actúan las catecolaminas afectando la circulación cardiovascular. Uno es un mecanismo mediado por receptores relacionados con la activación de los adrenoreceptores alfa y beta. Y el mecanismo 2 son tóxicos directos a través de su oxidación y formación de intermediarios tóxicos, incluida, como les mostré antes, la formación de radicales libres. Y esto se ve en pacientes con y sin insuficiencia cardíaca. Fíjense, el gris son pacientes sin insuficiencia cardíaca y tienen una alta densidad de receptores beta 1 en el músculo cardíaco versus los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen una disminución de los receptores beta 1 libres. ¿Por qué? Porque están ocupados por las catecolaminas, ¿sí? Pero nunca es el 100%. En cambio, los beta 2 no tienen demasiada importancia dentro del músculo cardíaco. Y acá van a ver este estudio ya de varios años, donde muestra Schwinger que en pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada prácticamente no tienen densidad de beta-adrenoreceptores libres, con lo cual el paciente se deteriora mucho. Esto es lo que pasa. Esto no importa que no sepan o no se acuerden de anatomía patológica, pero esto es una miocarditis, que ahora les voy a contar. Esto es un acúmulo linfocitario, pero vean como que están contraídas las células miocárdicas. En realidad, lo puse como ejemplo, pero dice miocarditis por catecolaminas, nada más que eran sintéticas. Este es un paciente que lo tuvimos como 50 días con inotrópico. Desarrolló una miocarditis por los inotrópicos. Por ahí me van a escuchar, aflojen un poco con los inotrópicos, salvo que sean absolutamente necesarios. La angiotensina 2, por otro lado, ustedes tienen acá la angiotensina 1, la enzima convertidora la transforma en angiotensina 2, y esto forma receptores, estimula receptores 1 y 2 que con el tiempo la sobreexpresión da hipertrofia y apoptosis. Y acá vemos el receptor 1 es vasoconstrictor, hipertrofia celular, antiapoptótico, profibrótico, protrombótico y prooxidante. Como todo en el cuerpo, el receptor AT2 es mucho mejor, pero hay mucha menos sobreexpresión del AT2 en la insuficiencia cardíaca. Entonces tenemos el angiotensinógeno, que la renina lo transforma en angiotensina 1, la enzima convertidora en angiotensina 2, y después se transforma en aldosterona. La aldosterona está ubicada en varios lugares del cuerpo. A nivel cerebral, las altas concentraciones de aldosterona es un mediador incesante de la sed, de la ingesta de salina. Los receptores mediarán los mecanismos neurogénicos de la hipertensión arterial. Todas estas altas concentraciones aumentan la ingesta de agua y sodio y dan hipertensión arterial. A nivel renal, que es mucho más conocido, la sobreexpresión de aldosterona da retención de agua y sodio con eliminación de potasio y magnesio, lo que origina mayor sobrecarga cardíaca y con las alteraciones hidroelectrolíticas promueve el desarrollo de arritmias cardíacas. Pero también está a nivel cardíaco, donde ahora más adelante un poquitito vamos a ver cómo aumenta la fibrosis y la hipertrofia. Pero también está a nivel vascular. Actúa a nivel vascular dando fibrosis y proliferación neointimal, disfunción endotelial y alteración de la compliance arterial, dando más isquemia e hipertensión. Les decía, mire, este es un estudio también de insuficiencia cardíaca de Schroeder, ya de hace 1000 años, del 90, donde demostró que pacientes con insuficiencia cardíaca, los que tenían más niveles de aldosterona, se morían más que aquellos que tenían menos niveles de aldosterona. Y acá les voy a mostrar lo que les decía a nivel cardíaco. La sobreexpresión de aldosterona estimula los fibroblastos cardíacos, los que originan un aumento de la síntesis de colágeno con mayor depósito de colágeno, y esta secreción de colágeno produce mayor
fibrosis miocárdica intersticial con aumento de la rigidez ventricular, con lo cual lleva una mayor disfunción ventricular izquierda, insuficiencia cardíaca, y la insuficiencia cardíaca aumenta los niveles de aldosterona. Es decir, hay un feedback positivo con aumento de la sobreexpresión de aldosterona. Les decía que también está dentro de los sistemas humorales la vasopresina, que en los pacientes que se hipotensan hay estimulación de los vasoreceptores centrales. Estos estimulan el hipotálamo con disminución de la vasopresina por la glándula pituitaria, y esta disminución da mayor vasoconstricción, tratando de incrementar la presión arterial sistémica, pero estas a su vez estimulan los vasoreceptores y también hay un feedback positivo para aumentar, para disminuir la vasopresina. Hay sustancias, les mostraba, que dan vasodilatación producidas por la capa interna de las arterias, que son los factores de relajación derivados del endotelio, por ahí lo van a ver en el inglés EDRF, que les decía óxido nítrico, bradiquinina, prostacyclinas, pero también hay factores de contracción derivados del endotelio, como la endotelina. Las endotelinas, hay 3 endotelinas, 1, 2 y 3, con 3 receptores. El receptor A, el beta 1 y el beta 2. El beta 1 es el endotelio y el beta 2 y el A están en el músculo liso vascular. La endotelina 1 es un potente inotrópico y cronotrópico positivo que origina mayor hipertrofia miocárdica, injuria miocítica, estimula la secreción de aldosterona y sensibiliza a la parte vascular para la vasoconstricción. Y acá se muestra que el dosaje de endotelina está muy aumentado en los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada. Con respecto a los péptidos, le decía, los péptidos son vasodilatadores, y acá está todo lo que le vine nombrando como vasoconstrictores. Los péptidos hay básicamente 3 tipos, hay algunos más, pero no importa: ANP, BNP y CNP. El que más se está estudiado es el BNP, que aumenta con la sobrecarga ventricular, ¿sí? Remodelamiento ventricular, esto se da en el tiempo, les decía, evento inicial, dilatación, los mecanismos adaptativos, pero estos mecanismos adaptativos, como les estuve mostrando, siguen agrediendo al músculo miocárdico y a la parte periférica, dando un daño secundario en el tiempo. Y ese daño secundario se denomina remodelamiento. ¿Cómo se define el remodelamiento? Proceso caracterizado por cambios a nivel molecular, celular e intersticial, resultando en alteraciones del tamaño, forma y función cardíaca. Vemos que tanto la sobrecarga sistólica dada por hipertensión o estenosis aórtica, como ejemplo, o la sobrecarga diastólica en un principio dada por la cardiopatía isquémica o la regurgitación, dan hipertrofias, unos concéntricas y otras excéntricas, hasta que se va dilatando. Fíjense, este es el paradigma del remodelamiento. Esta es la zona infartada, pero fíjense cómo se agranda, cómo se va dilatando el ventrículo también a expensas de la zona no infartada. Y acá vemos microscopía electrónica. Esta es una célula miocárdica normal, y este es un paciente ya dilatado post-cardiopatía isquémica. Fíjense cómo están estiradas las fibras por la hipertrofia miocítica post-infarto agudo de miocardio. Y lo que también, y dado por todas las alteraciones neurohormonales, fuera de la zona del infarto o remoto al infarto, hay aumento de la fibrosis en el músculo miocárdico sano. Entonces, la hipertrofia del BI lleva a aumento de la angiotensina 2, de la aldosterona y de las catecolaminas. También origina sobrecarga hemodinámica con estrechamiento de la tensión activa. Y todas sustancias en el tiempo llevan a cambios en la expresión genética que promueven el remodelamiento cardiovascular, ¿sí?
¿Qué significa cambios en la expresión genética? Tenemos, es decir, la apoptosis, que la definición científica es una muerte celular programada en el tiempo. La alteración del músculo miocárdico acelera la apoptosis y hay una rotura de la célula dentro de su interior con la membrana intacta, es decir, hay una fragmentación específica, pero adelantándose en el tiempo de acuerdo a lo que tendría que ser. En cambio, en la necrosis hay disrupción de la membrana y hay una degradación no específica del ADN. Si acá vemos, no sé si se alcanza a ver bien cómo se desarma la célula, cómo esta es la normal, y acá se observa que se agranda la célula y se desarma por dentro, para que se entienda, con ruptura del ADN. Por supuesto que hubo muchos modelos de insuficiencia cardíaca a nivel que también dependió mucho de la medicación que fue apareciendo o analizando la fisiopatología a través de medicación nueva. Pero en 1940 era un modelo de insuficiencia cardíaca cardiorrenal. En los 60 hasta los 80 se trató más de un tema hemodinámico, que le poníamos Swan-Ganz a todo y decíamos, no, mayor resistencia. Y hoy tratamos de equipararlo con todo el nivel. De los 90 se planteó un modelo neurohumoral y después de los 2000 se agregó la citoquina. Yo creo que hoy están involucrados todos, porque no es solamente el corazón, sino que también, y repito, muy importante, la parte periférica. Las citoquinas son pequeñas moléculas proteicas producidas por una variedad de tejidos y células. Son inótropas negativas. Los niveles elevados de estas citoquinas están asociados con peores resultados clínicos. Y hay un montón de citoquinas. Le puse algunas, las más conocidas o las más estudiadas. Uno, el factor de necrosis tumoral TNF-alfa, interleuquina 1, interleuquina 2, 6, hoy hay 12, interferón alfa, hay 1.000.000. ¿Sí? Y les repito, es un inótropo negativo, produce desacople del receptor beta-adrenérgico de la adeniciclasa, es decir, los receptores que les mostré que todavía podían quedar libres, si hay mucho aumento de citoquinas, no los deja usar igual. Produce hipertrofia de los miocitos con dilatación cardíaca, hay aumento de la permeabilidad vascular pulmonar, reducción de flujo sanguíneo, anormalidades energéticas en las mitocondrias, producción de anorexia y caquexia, activación de genes fetales que promueven la apoptosis, como les decía, demostrado en estudios experimentales. Entonces, vamos a ver esta última parte de respuesta inflamatoria inmunológica. La respuesta inflamatoria en este modelo inflamatorio tiene una respuesta inmunohumoral y una respuesta inmune celular, de la cual se piensa que es el principal mecanismo asociado a disfunción miocárdica y generalmente conlleva la presencia de arritmias e insuficiencia cardíaca. Hay otras caras de la insuficiencia cardíaca, y más en estos últimos años, que hay un boom de estudios o de análisis de la insuficiencia cardíaca con función ventricular conservada, dada por básicamente múltiples enfermedades que las metemos en una bolsa, como la obesidad, la diabetes, la isquemia, la hipertensión, disfunción renal y el desacondicionamiento sin dilatación del ventrículo. Y por supuesto también en la insuficiencia cardíaca no hay que olvidarse de las comorbilidades que afectan el pronóstico en estos pacientes. Un paciente con insuficiencia cardíaca, además de POC, anda peor. Un paciente que tiene deficiencia de hierro, anda peor. Trastornos del sueño o depresión o alguna patología atípica o atipía andan peor. Diabetes, anemia, caquexia, disfunción renal. ¿Sí? Todo esto conlleva a una peor evolución de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Entonces, a modo de resumen, tenemos una injuria miocítica, que ya les mostré puede tener diferentes causas, con alteración de la función ventricular izquierda en un inicio. Esto produce activación neurohumoral, les recuerdo, sistema renina-angiotensina aldosterona, sistema nervioso sistémico, endotelinas y otros,
¿sí? Trata de compensar con una mayor producción de péptidos, pero todo esto prevalece y hay vasoconstricción periférica con alteraciones hemodinámicas, que ya acá hay síntomas de insuficiencia cardíaca, pero estas alteraciones hemodinámicas y vasoconstricción periférica lleva al remodelamiento y deterioro mayor de la función cardíaca, con mayor toxicidad, mayor morro y mortalidad. ¿Sí? Todo esto asociado a que hay mayor congestión, mayor daño miocárdico, peor cuando se asocia a la insuficiencia renal y también la aparición de comorbilidades. Espero haber sido lo más claro posible y espero preguntas. Gracias. Hola. Muy bueno, Fabi. Escúchame, presentaste la vasopresina como un vasodilatador, sin embargo, muchas No, veces, no, no, no. Si no, vasodilatador aumenta la disminución de la vasopresina, da más hipotensión. por eso, perfecto, listo. Ah, Por ahí me Pensé expresé mal. pensé que era dosis dependiente el efecto vasoconstrictor, No, pero listo. no estoy hablando de la vasopresina sintética. Ah, Eso es otra cosa. Eso es bien, otra cosa. Porque la sintética básicamente actúa a nivel central. Esto actúa a nivel de los vasos receptores acá. perfecto. Que responde a la hipotensión, la disminución de la vasopresina. Disminuye la vasopresina. Y la otra pregunta que tengo es si las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, que sabemos que tienen peor pronóstico, ¿es por la descompensación en sí o porque simplemente el paciente está yendo hacia la curva de no retorno? A ver, yo creo que hay múltiples factores. Vamos a los más clínicos. Y más en este momento. Hay mucha gente que o no tiene acceso o se hincha los quinetos de tomar 300 pastillas para la insuficiencia cardíaca mantenido en el tiempo. Mantener un régimen higiénico dietético más o menos adecuado. ¿Sí? Y lo otro muchas veces es porque se asocia a una isquemia o porque evoluciona la enfermedad. Fabi, te hago una pregunta. Justamente el otro día fue tema de discusión en un Ateneo que para que el paciente tenga insuficiencia cardíaca, no solamente teníamos la cardiopatía estructural, sino que hacía falta que el paciente tenga síntomas de congestión. O elevación de Entonces, péptidos, cualquiera de los dos. bien, o sea que entonces es necesario, para decir que un paciente está en insuficiencia cardíaca, más allá de la alteración estructural, tiene que estar o con síntomas de Y es lo congestión. es lo que plantean los europeos, no solamente la alteración estructural, sino que tiene toda una historia que también es un poco política. Pero hoy básicamente te piden que tenga elevación de péptido o síndrome de congestión. O para algún trabajo de investigación, si no tiene elevación de péptido, ni lo consideran. A pesar de que hay algunos pacientes muy avanzados que por ahí no le elevan los péptidos, o no lo elevan. Claro, sí, eso hablábamos también el otro día, que los que están muy avanzados por ahí están tan acostumbrados que toleran, digamos, no tienen síntomas o que no elevan el péptido natriurético. Sí, también está lo otro. Hay pacientes crónicos que no tienen 12.000 de ProBNP, ¿no? Pero por ahí están varios meses con 2.000 de ProBNP, Bien. sin descompensación aguda. ¿Se entiende? Sí, Digamos, como que se estabiliza el ProBNP porque siempre tienen un poquitito de descompensación. bien, Tampoco, a ver, perdón si te interrumpí, pero tampoco hay que ser tan esquemático, digamos. No sé, no es el tema, pero suponete una insuficiencia cardíaca aguda de nuevo, que te venga un paciente con 70 de frecuencia cardíaca, Maxi, o la tuvo de antes, o no tiene insuficiencia cardíaca, ni espero el problema. Sí, no, el paciente desinfarta, hace insuficiencia cardíaca, lo primero que hace es taquicardia, olvídate. Se mm, entiende la más fácil. Hoy es más difícil de entender el paciente que ya es conocido con insuficiencia cardíaca por la medicación, porque el corazón se adapta y todo eso. bien, Me parece que es un conjunto de cosas, ¿sí? Me parece que la clínica y los péptidos nos ayudan mucho y ya con eso tener el 95% de los pacientes diagnosticados, ¿sí? bien.
Y si no tienen prueba en APS, la manda a terapia a la dignidad.